Comienzo el test número 27. La primera pregunta. Antes de iniciar un adelantamiento, el conductor está obligado a comprobar que... atentos a lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a adelantar, lo primero que tenemos que comprobar es si nos sigue algún vehículo adelantándonos a nosotros a la vez. A partir de ese momento, comprobar si al vehículo que vamos a adelantar podemos adelantarlo teniendo en cuenta nuestra velocidad y el espacio disponible. Y luego, cuando se trata de vehículos grandes, mirar si ese conductor está ayudándonos, facilitándonos el paso o diciéndonos que desistamos de la maniobra porque él está viendo algún vehículo que a lo mejor a nosotros nos cuesta ver. Entonces, si nos avisa con una señal óptica, tiene que ser con los indicadores, ¿vale? El indicador derecho, visto en ese camión, como en la imagen, nos diría que podemos adelantar sin problema. Mientras que si encendiera el indicador izquierdo, nos diría que es peligroso porque viene algún vehículo en sentido contrario. Pero fijaros que en la primera respuesta, que aparentemente podría ser cierta, pone que el vehículo que tiene adelante nos avisa con señales acústicas. Falso. Tenía que ser señales ópticas. Entonces la única respuesta válida de esta sería la C, que dice que tu vehículo tiene velocidad suficiente para realizar la maniobra, entendemos con rapidez. Por la noche la agudeza visual disminuye, se reduce, ¿vale? Tenemos más dificultad para distinguir personas, objetos, animales, vehículos, especialmente si portan colores oscuros. ¿Qué sistema reduce el riesgo de bloqueo de las ruedas en caso de frenazo brusco? El denominado ABS, antibloqueo de frenos. Al acercarse a un mercado, ¿qué precauciones se deben tener en cuenta? Vale. Indudablemente, como en todos los lugares donde hay afluencia de gente, hay que moderar la velocidad, disminuirla tanto como sea necesario, especialmente cuando nos acercamos a personas y, sobre todo, si esas personas están de espaldas a nosotros. En los pasos a nivel, ¿está permitido adelantar a un turismo? No. Como norma general, no. Después de adelantar al turismo y al camión, el turismo verde desea seguir adelantando a otros vehículos. ¿Debe regresar antes al carril derecho? Fijaros que esto es una calzada de sentido único. ¿Bien? Los dos carriles son para el mismo sentido. Por lo tanto, este conductor puede realizar tantos adelantamientos como desee, manteniéndose en el carril izquierdo, siempre y cuando por detrás nunca tenga a alguien que vaya más rápido que él y que quiera a su vez adelantar. Si se encuentra con un motorista accidentado, ¿debe quitarle el casco? Nunca. Primera regla de oro, nunca. ¿Vale? Cuando se consume alcohol, ¿se producen alteraciones en la visión? Por supuesto. Nuestra capacidad de percepción es lo primero que empieza a verse afectada. Después llegamos a lo que llamamos la visión túnel. ¿Qué es eso? Pues que al perder nuestra capacidad perceptiva, nuestra percepción, acabamos viendo solamente de frente. Es lo que se conoce precisamente por eso, como visión túnel. El vehículo gris lleva las luces blancas encendidas. ¿Qué indica? Unas luces blancas en la parte posterior nos indican que tiene la marcha atrás conectada, con lo cual va a realizar maniobra de marcha atrás de un momento a otro. Si se va a incorporar una vía utilizando el carril de aceleración, ¿qué deberá comprobar antes de empezar a acelerar para alcanzar una velocidad adecuada? Al principio del carril de aceleración es cuando debemos decidir si nos detenemos para hacer el paso o si tenemos un hueco para incorporarnos. Entonces, si podemos incorporarnos, alcanzaríamos velocidad. Pero eso hay que decidirlo al principio. Si circula detrás de un vehículo voluminoso, este quiere girar a la derecha, ¿qué debe tener en cuenta? Vale, hay que tener en cuenta que
esos vehículos, debido a su tamaño, a su longitud, muchas veces para hacer un giro a la derecha, si el giro es cerrado o en una calle estrecha, tienen que desplazar primero su vehículo al lado izquierdo para ampliar el radio de giro. En una zona con línea amarilla en zigzag, el zigzag y la línea amarilla discontinua prohíben estacionar, pero permiten parar. Entonces, si nos pregunta qué está prohibido, estacionar. Los límites de velocidad que se establecen para una vía se fijan en función de... Cuando se refiere a los límites, se refiere a los límites específicos, ¿vale? Pues esos se colocan, las señales se señalizan dependiendo de su trazado, si son rectos, si está lleno de curvas, y luego del volumen de tráfico que normalmente suele soportar, especialmente en determinadas horas del día. El peso de un turismo y de su carga es superior a la masa máxima autorizada que figura en la ficha técnica del vehículo. Atentos a esto, el peso de su turismo y la carga que lleva supera la masa máxima autorizada. Puede circular nunca, ¿vale? Se llama masa máxima autorizada precisamente porque te está diciendo que el peso de lo que marca en la ficha técnica el peso en vacío del vehículo, más luego te va a dar una cifra de cuánto le puedes cargar, incluido pasajeros y equipaje. Y esa cifra tiene que ser siempre igual o inferior a la masa máxima autorizada. En un cruce se enciende la luz roja y el vehículo azul bloquea el paso. ¿Qué debe hacer? Salir de ahí, indudablemente, ¿vale? Todos los cruces deben quedar completamente despejados y en especial aquellos que están señalizados con este tipo de cuadrícula amarilla. ¿Una embarazada debe llevar puesto el cinturón de seguridad? Sí, sí. En principio en todas las vías es obligatorio. Solamente podría prescindir de él si tuviera algún certificado médico que por cuestiones de salud desaconsejara su utilización. Para que el vehículo se agarre bien a la calzada, ¿qué debe hacer? Indudablemente circular siempre con neumáticos que estén en condiciones óptimas de circulación, es decir, que su dibujo sea superior a 1,6, ¿vale? En este caso nos lo pone desde otra forma, cuidado que la profundidad del neumático nunca sea inferior a 1,6, pues lo mismo, porque aparte estaríamos infringiendo una ley. Para evitar ruidos excesivos e innecesarios en la conducción, se debe, cuidar que el tubo de escape y el silenciador se mantengan en buen estado, que son los que se encargan de filtrar la sonoridad de los gases de escape. Aparte que estaría prohibido circular con el tubo de escape o el silenciador dañado. Circular por una autovía y sufre una avería que le obliga a llevar una velocidad anormalmente reducida. Vale, un dato importante. Autovía y velocidad anormalmente reducida. ¿Qué debemos hacer? Bien. Tomar la primera salida y salirnos de esa vía. Y hasta la primera salida circulamos por el carril siempre y cuando no molestemos. Y si molestamos, nos desplazamos al arcén. ¿Qué separación lateral debe dejar la moto que está adelantando al camión? Tanto la moto al camión como el camión a la moto, siempre 1,5, ¿vale? Como mínimo. ¿La velocidad influye en la distancia de reacción? Sí, por supuesto. Fijaros en una regla muy básica. Si yo circulo a 100 km por hora, recorro aproximadamente unos 28 metros por cada segundo. Si circulo a 120, recorro unos 33 metros. Entonces, si yo tengo que reaccionar y mi tiempo de reacción supongamos que es de un segundo, si voy a 100, en ese espacio de tiempo voy a recorrer 28 metros, pero si voy a 120 voy a recorrer más metros, por lo cual la distancia de mi tiempo de reacción es mayor, y esto ha dependido solo de la velocidad que lleve. En caso de atropello a un niño, el mayor impacto se produce habitualmente siempre en la cabeza o en las partes más importantes del cuerpo, más vitales.
Esta señal indica que tengamos cuidado porque se presenta una zona que está reservada para la circulación de bicicletas, un paso para bicicletas. En una glorieta regulada exclusivamente por esta señal, ¿quién tiene prioridad de paso? Vale, aquí hay dos cosas importantes. Una, que nos afirma que es una glorieta, ¿vale? Esto es importante. No es una plaza circular, es una glorieta, afirmado por la palabra. Y luego dice que está regulada por esta señal. Cuando se dice que está regulada por esta señal, se refiere a que no hay ningún otro tipo de señal que regule la prioridad. Pero sería innecesario. ¿Por qué? Porque sabemos que en las glorietas tiene prioridad de paso el vehículo que está dentro de la plataforma de la glorieta, es decir, dentro de la calzada circular. Un turismo con remolque. ¿Cuándo puede utilizar el tercer carril circulando fuera de poblado si tiene 3 carriles para el mismo sentido? Esto es muy fácil, cuando el vehículo, o sea, el conjunto de vehículos tenga una longitud inferior a 7 metros. Igual o inferior, ¿de acuerdo? Cuando mida más de 7 metros, tiene prohibido utilizar el tercer carril. Para evitar el sueño durante la conducción es necesario dormir lo que sea necesario a nivel personal, es decir, las horas que cada uno necesite para estar descansado. En carretera desea adelantar otro vehículo. ¿Cómo puede avisarle? ¿Vale? Si estamos en carretera, es decir, en cualquier vía interurbana, podemos optar por las luces de largo alcance utilizadas a modo de ráfagas o utilizar el claxon de modo intermitente para llamar su atención. Las circunstancias personales como el estrés pueden influir en los efectos del alcohol, por supuesto, ¿vale? El alcohol y el estrés todavía incrementan más la pérdida de capacidad y habilidad para poder conducir con seguridad. ¿Por dónde debe pasar la cinta torácica del cinturón de seguridad? Vale, la torácica se refiere a la superior. Bien, pues por encima de la clavícula y por el centro del pecho. Nunca puede molestar en lo que sería el cuello. Circula con su turismo por esta carretera convencional. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida? Carreteras convencionales, ya sabéis, 90 km por hora para turismos y motocicletas. Bien, pues hasta aquí este test. Gracias.